Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Dios les bendiga, espero estén muy bien, espero se la estén pasando, eh, estén calientitos ahí en casa, disfrutando de este rico momento. Espero que estén listos para poder escuchar de la palabra de Dios y primeramente pues que el Señor hable a nuestras vidas. Es un honor, sin duda es un verdadero honor poder compartir con ustedes este devocional. Me encanta, a mí me encanta la idea de poder compartir esto, porque principalmente Dios habla a nuestras vidas, ¿no? Y cuando podemos compartirlo, lo que Dios habla a nuestras vidas, creo que también es bueno saber cómo también es de edificación para otras personas. Y espero que así sea en la vida de ustedes. Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes, así como lo fue a mi vida. Igual, es un tema muy común, sobre todo a nosotros los jóvenes. Suele pasar, bueno, a mí me pasó en la preparatoria y más adelante voy a mencionarles cómo sucedió. Pero es un tema que nos atrapa a todos. Y bueno, me gustaría primeramente presentarme para algunos hermanos que quizás aún no me conocen, o algunos jóvenes también han de decir, ¿este quién es? ¿De dónde salió? Bueno, me llamo Daniel Villalobos, y soy estudiante del Instituto Bíblico La Roca. Bueno, ahorita estoy en cuarentena, hasta nuevo aviso. Vamos a retomar las clases, pero aquí estamos estudiando, gracias a Dios, nos da esa oportunidad de poderle conocer un poco más acerca de las escrituras, acerca de quién es Él, y es muy lindo, la verdad es muy lindo poder estar ahí. Y bueno, aquí estamos compartiendo este devocional, espero sea de bendición. Y me gustaría comenzar con esta introducción. Si alguno de ustedes ha escuchado esta historia, creo que es una historia común. Bueno, sonó, ya tiene algo de tiempo que ocurrió, pero a mí me impactó y principalmente me gustaría empezar con esto por una razón. Así que les voy a contar así brevemente, les voy a dar lectura acerca de la masacre de la escuela secundaria Columbine. No sé si algunos de ustedes han escuchado acerca de esto, que ocurrió ocurrió el 20 de abril de 1999 en Colorado, en Estados Unidos. Hubo un ataque que involucró una bomba de fuego para distraer al equipo de bomberos, tanques de propano convertidos en explosivos colocados en la cafetería de la escuela y 99 artefactos explosivos. Los perpetradores eran los estudiantes del último año, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor. Además, lesionaron a 24 personas y 3 más heridas. Al intentar escapar de la escuela, estos perpetradores posteriormente se suicidaron. Después de haber realizado esa horrible masacre hacia sus propios compañeros de la escuela, pues ellos se quitaron la vida. Muchos dicen que fue, pues, videojuegos. Otros dicen que fue ataques de ira repentina. Y otros que eran seguidores de Hitler, supuestamente. No saben cuál fue la verdadera razón por la que él originó a esos jóvenes a hacer lo que hicieron. Pero sin duda fue algo horrible, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Bueno, uno de esos 12 muertos que ocurrió en aquella escuela, una de esas 12 personas, de hecho, la primera persona que murió aquel día, el día de la masacre de este tiroteo, era la chica Rachel Joy Scott. Perdón. No, no es coronavirus, tranquilos. Rachel Joy Scott, en este caso, esta chica fue la primera en ser asesinada brutalmente por estos dos chavos. Ella tenía tan solo 17 años de edad
Y quieren saber por qué esta chica fue la primera en ser asesinada por ellos. Porque Rachel era cristiana y fue perseguida, fue motivo de bullying, fue motivo de burla por tener fe en Cristo. Y me gustó, sin duda me encanta la historia de Rachel porque muestra un verdadero amor, un amor genuino hacia el Señor, y me encanta, me fascina esta historia y se las voy a contar así brevemente. Esta chica era conocida en la secundaria por ser una chica entregada a Dios. Ella abrió un estudio bíblico en su escuela y todos la conocían por eso, por las reuniones que hacía, por la oración que tenía, por amar a las personas, a los de su salón, a pesar de que se burlaban de ella, porque demostraba ser una verdadera cristiana. Ella era conocida por eso. Y estos dos chavos, Eric y Dylan, los responsables de la masacre, la odiaban sin duda e incluso grababan videos burlándose de ella. Y, todo ocurrió en ese día, el día 20 de abril de 1999, el día de este suceso. Se acercaron con Rachel, se acercaron a ella estaba leyendo o escribiendo su diario, ella tenía un diario. Si después tienen chance de escuchar esta historia completa investíguenlo como el diario de Rachel Joy Scott, está muy interesante, la verdad. Y ella estaba escribiendo este diario. Y llegaron ellos y se acercaron hacia ella, le gritaron ¡Rachel! Y le dispararon en la pierna. Rachel empezó a gritar de dolor, empezó pues desesperadamente. Los otros chavos cerca de ahí empezaron a correr gritando porque ellos estaban armados completamente, como dice aquí la información, bombas tenían y pistolas, no sé. Se acercaron con Rachel, le disparan en la pierna y uno de ellos le hace una pregunta a Rachel, le dice, Rachel, ¿aún crees en Dios? Apuntándole en la cabeza con una ira, con un odio, con un desesperado, le grita a Rachel, ¿aún crees en Dios? Rachel sin entender, confundida, agonizando, gritando del dolor. Este hombre le vuelve a hacer la pregunta, ¿aún crees en Dios? Con la cabeza, Rachel con la pistola en la cabeza. Y me encanta esto porque Rachel pudiendo decidir, teniendo una elección que quizás pudiera salvar su vida, si ella respondía de la manera correcta, podía quizás salvarse. O quizás no, quizás de cualquier manera iba a morir. Pero la decisión que ella tomó fue determinante y ella dijo unas palabras. Cito a Rachel, mirando a los ojos de su agresor, dijo, tú sabes que creo en Dios. ¿Cómo podría ser de otra manera? En ese momento, el agresor carga el cartucho y le dispara en la cabeza a Rachel gritando, ¿por qué? Le grita a Rachel. Y una vez que Rachel cayó tendida muerta, él siguió disparando al corazón de Rachel. Ya posteriormente continuaron con las demás muertes. 12 muertes fue el resultado de ese día y un profesor. ¿Por qué menciono esto? Bueno, es precisamente acerca del tema en el cual quiero hablar. No quiero hablar de una masacre ni de muertes, tranquilos. Pero este es un ejemplo de una persona que no tuvo miedo a demostrar su fe en Dios. Y
Y quizás este no sea el caso que tú, joven, estés pasando, quizás esto no sea algo que a ti te esté pasando. No, pues yo nunca he tenido la necesidad de tener que decir que sí creo en Dios para salvar mi vida. Qué bueno, gracias a Dios nosotros no hemos tenido eso. No son como en otros países que se juegan la vida a diario y viven caminan ese hilo delgado entre la fe y la vida o la muerte. Y nosotros, gracias a Dios, este no es nuestro caso. Y espero que este tampoco obviamente sea tu caso o que no te encuentres en esta situación, porque no sé tú, pero tal vez no sé cómo sea tu respuesta, no sé si serías tú capaz de dar esta misma respuesta que Rachel dio, pero déjame decirte, joven, amigo, que existen otros ejemplos de cómo a veces nosotros como jóvenes estamos expuestos a tener que negar a Dios de muchas maneras. Y es precisamente lo cual yo me quiero enfocar en este tema. Y acompáñenme ahí con sus Biblias en algunas citas si gustan acompañarme, porque yo cargo otra versión. Yo busqué otra versión, una versión más, un poquito más entendible, un poquito más legible. Yo lo dejo a sus criterios, si gustan anotar las citas o buscarlas junto conmigo, con gusto. Pero creo que todos recordamos a Pedro, ¿no? En Mateo 26, 69 al 75, doy lectura. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». 70 dice: «Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué es tan común que uno se avergüence del Evangelio? ¿Por qué tener miedo de confesar nuestra fe en Dios a los demás, o de sentir vergüenza que los demás sepan, o que los demás sepan que eres cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué es común esto? ¿Por qué ocurre en nosotros? ¿Por qué ocurre en las personas el tener el miedo de decir: «Sí, yo voy a la iglesia los domingos», o «Sí, soy cristiano»? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso en la juventud hoy en día? ¿Qué sucede? Ciertamente vivimos actualmente en una situación donde todos son libres de profesar, de decir: «Yo creo en esto, yo creo en el otro». Vivimos en una época donde libertad completa de forma de pensar. Soy libre de elegir en qué creo, en qué no. Vivimos en esa situación actualmente, pero ves por la calle personas gritando cosas. Mira, el otro día me ocurrió algo muy interesante. Mi mamá me mandó las tortillas aquí a San Juan de Dios, al mercado, y me encontré con un grupo de personas, de unas 20, 25 personas ahí. En el piso estaba sentada una persona, como con una alfombra, una lona, no recuerdo bien qué era, y alrededor estaban rodeando a ese hombre, y ese hombre traía
una estatua, era una muerte del tamaño del brazo más o menos, o sea, era más o menos así. Y el hombre estaba vociferando, gritando, ¿quién quiere probar su fe? ¿Quién no se siente capaz de creer completamente en esta hermosura, alabando a la muerte o a la estatua, ¿no? Y muchas personas levantando sus manos y gritando. Y era interesante, yo me hubiera gustado haberme quedado para saber qué tanto decían, qué tanto escuchaba, porque me daba, incluso hasta sentía como pánico, decía, ¿qué está pasando aquí? Tenían incienso y no sé qué tantas cosas escuchaba ahí. Pero pues la verdad mi mamá le tenía más miedo a mi mamá a que no llegara con las tortillas a que me quedara ahí, no escuchar. Y la verdad pues no me quedé mucho tiempo, pero a lo que voy es, am, ya es, cualquier persona ya puede pararse en la calle y gritar cualquier cosa, sin miedo alguno, sin temor. Pero ¿por qué nosotros los jóvenes cristianos ocurre ese miedo? ¿Por qué no podemos ser como Rachel en abrir un grupo bíblico en nuestras escuelas? ¿Por qué nos da temor decir soy cristiano? ¿Por qué ocurre eso? Me gustaría que tuvieras estas preguntas en tu mente y continuamos. ¿Por qué hay miedo de decir que somos cristianos? ¿Alguna vez has sentido esto y no sabes qué hacer? Bueno, en este caso existen muchos miedos a la fe. Y yo lo separé en 3 puntos. Ah, y me gustaría que quedaran pues un poquito claros estos 3 puntos. Obviamente hay más, yo sé que hay más, pero por cuestión de tiempo, yo lo resumí en 3 puntos generales para que pudiéramos tener también un poco más claro acerca de esto. Y bueno, existe el miedo a ser criticados o ser medio de burla, ¿no? Que es algo que recibía Rachel y creo que es algo que muchos de nosotros hemos recibido. No sé si en la escuela, en el trabajo, no sé si am, en algunos, en la calle, no sé, cuando estás predicando el evangelio en el centro y escuchas, ahí van los hermanos, ahí van los cristianitos, no sé. Y bueno, aquí tengo algunas citas. Si gustan acompañarme así rápidamente, nos vamos a Hechos 11:26. Les recuerdo que el primer término que aparece en la Biblia como cristianos, era como un motivo de burla. Anteriormente el término cristiano aparece en Hechos. Y era precisamente eso, era una forma de burlarse, era una forma de burlarse acerca de las personas que eran seguidores de Cristo. Hechos 11:26, repito. 11:26, doy lectura, tengo NTV, Nueva Traducción Viviente, y 26. 11:26 dice, pues, desde el 25. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. 26. Cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron ahí con la iglesia durante todo el año, enseñando a las grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Aquí vemos la primera vez que se escucha el término cristiano, ¿no? Hechos 26-28, más adelante, 26-28 dice, Agripa lo interrumpió, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Utilizaban este término como para hacer burla, como para decir, ¿crees que yo me voy a rebajar para ser cristiano? O sea, es como, era triste, ¿no?
Y utilizaban ese término, ¿no? Para hacer menos a las personas que seguían a Cristo. Y bueno, podemos ver que también en Mateo, y esto me encanta, porque la Biblia nos dice que como cristianos padecemos, o sea, íbamos a padecer de esto, de burla, íbamos a ser, nosotros como cristianos íbamos a sufrir esto. Y bueno, si el Señor Jesucristo sufrió también, nosotros como sus seguidores que exaltamos el nombre de Cristo, obviamente también íbamos a recibir. Mateo 5:10. Burla, rechazo, discriminación por predicar la verdad, por predicarlo a Él, por predicar la salvación. Mateo 10:12 dice, no lleven bolso de viaje, no lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé aliento. 11. Cada vez que encuentren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna que quédense en su casa hasta que salga de ese lugar. Cuando entren en el lugar, bendígalo. Me equivoqué. Estoy leyendo el 10. Uy, perdónenme. Con razón no me sonaba. Yo dije, no, este no es. Mateo 5:10. Aquí está. Claro. Mateo 5:10 dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Y el 11 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Dios bendice a las personas que son motivo de burla por su nombre a causa de Él. Y eso es bien lindo, chicos. Y esto es algo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Muchas veces creemos que es mejor estar callados, es mejor ocultar nuestra fe y estar, pues, ¿qué crees? ¿En quién crees? Pues en Dios, pero no, te da miedo decirlo quizás. Y te digo esto porque a mí me ocurrió, a mí me pasó. La verdad, es algo personal, a mí me ocurrió este temor, era algo en mí, creo que en la preparatoria fue donde más se dio. El tener que decir que era cristiano era un motivo de burla. Y muchas veces prefieres omitirlo, muchas veces prefieres callarte, muchas veces prefieres decir, mejor no digo nada para evitar todo este tipo de bullying. El punto número 2, y es a raíz de este punto, es desarrolla tu fe, desarrollar tu propia fe. La fe es igual a confiar y confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Hebreos 11:1. Eso es fe. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Esta fe, la fe que vemos aquí en la Biblia, es responder a lo que Dios ha revelado. Es crear una convicción propia de lo que Dios ha revelado de sí mismo. La fe es una entrega total a Dios. La fe es comer del pan de vida y quedar totalmente satisfecho. Entonces, este punto nos dice que debemos desarrollar nuestra propia fe. ¿Esto qué ocurre? Bueno, no sé si les ha pasado, pero yo he hablado con
muchos Ubers que quizás les he hasta predicado el evangelio, Ubers, taxis, y he tenido esa charla con él y le pregunto, ¿cómo es que crees en Dios? O sea, ¿cómo crees en Dios? No, es que yo creo en Dios porque Él siempre ha estado conmigo y siempre ha estado ahí. Y yo, pero, ¿cómo conoces a Dios? O sea, ¿cómo se desarrolla tu fe? Pues, pues la verdad yo no voy a misa, yo no voy a la iglesia ni nada, pero yo sé que Dios está conmigo y ahí está siempre y me bendice y me cuida. Por eso, pero ¿cómo? Pues mira, desde chiquito mi mamá me llevaba a la iglesia y yo escuchaba la misa y así. Ah, entonces tu fe se desarrolla a base de lo que tus padres te dijeron. Ya no, pues sí. Ah, ahí está el desarrollo de tu fe. O otras personas que desarrollan su fe a base de lo que escuchan, a base de lo que les dicen, a base de lo que ven, de lo que sienten. Eso es su fe, así se desarrolla su fe. Pero yo te invito a ti, amigo, a que desarrolles tu propia fe. ¿Pero cómo? Bueno, sin duda alguna, Dios se mostró a nosotros de una forma increíble. Dios se muestra a nosotros, a nuestras vidas, de tantas maneras, donde nosotros lo podemos ver incluso. Nosotros podemos ver a Dios a través de su creación, nosotros podemos ver a Dios y su obra a través de su Hijo Jesucristo, podemos ver a Cristo, podemos ver a Dios y podemos ver quién es Dios a través de su Biblia, de las Escrituras podemos ver quién es Dios. Entonces, la mejor forma para nosotros poder desarrollar nuestra fe en Cristo es a través de las Escrituras, a través de ese conocimiento de Él, a través de poder empaparnos de la palabra de Dios, llenarnos y conocer cada día más. Pero eso solo se obtiene como Rachel Joy Scott lo hacía en su cuarto, leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras. Solo así es como puedes tú desarrollar tu propia fe, desarrollas el conocimiento que tú adquieres y es donde tú te das cuenta que es donde tú estás convencido totalmente de que algo existe y a pesar de que no lo puedes ver, no lo puedes quizás ver como tal, pero sabes que existe porque se ejercita, perdón, esa confianza, esa forma de confiar en Dios. Ah, la fe es una entrega total a Dios. La fe es comer del pan de vida y quedar totalmente satisfecho. Esto me encantó. Esa es una excelente forma de que nosotros ejercitemos, de que nosotros desarrollemos nuestra fe. Punto número 2, estudia y enseña. Y segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y a corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Saben? ¿Saben cuál fue mi primera lucha en mi fe? Fue en la preparatoria, en la clase de filosofía. Creo que la mayoría sabe que te encuentras con esa maestro que los hace debatir acerca de la existencia del universo, acerca de Dios y existencia. Y ahí fue precisamente donde estuvo a prueba mi fe. Quizás no fue como a Rachel, en el caso de Rachel, pero ahí fue donde yo me di cuenta que necesitaba ejercitar, necesitaba saber y saber cuál era mi fe. Y recuerdo perfectamente, la maestra hizo el clásico debate y me acuerdo también que escuché tantos comentarios absurdos acerca de que Dios era un cuento imaginario y imaginario por el hombre y no sé qué tanta basura también escuché. Pero ese día me di cuenta que yo no estaba listo realmente, yo no estaba listo para poder defender mi fe. Entonces un amigo mío, Erwin García, no sé si estás viendo esto, amigo,
Erwin García es un rapero, es cantante de la Celestial Corte, el grupo de Los Pelones, no sé si ahí los han escuchado. Él y yo estudiamos juntos el Little Black, así lo conocen como en la Celestial Corte, es el Little Black. Y estudiamos juntos para poder, precisamente para poder debatir acerca de la existencia de Dios. Y me acuerdo que fue una experiencia única porque pudimos estudiar a fondo acerca de cómo poder defender nuestra propia fe. Y fíjense que sentí tan lindo que una persona eh, pensaba igual que yo, que una persona también sentía lo mismo, también se sentía ofendida al escuchar esta clase de argumentos y, y quisimos estudiar, prepararnos precisamente para eso. Entonces, punto número 2, estudia y enseña. Estudiar y enseñar es algo básico para nosotros quitarnos el miedo a, a no a tener que negar la fe, ese miedo que ocurre en nosotros. Y bueno, el punto, Dios, bueno, tengo esta pregunta, ¿Dios ocupa en realidad que lo defiendan? ¿Dios ocupa ser defendido? Él está sentado en una silla y ocupa un abogado que lo defiendan. Esa es una pregunta que les hago a ustedes. Y me gustaría citar esto también. Todo el que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios, conocer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Proverbios 9:10. Una persona con conocimiento vale más que una persona que siempre dice, a mí me contaron. O el clásico, ¿no? Pues no sé. Pues yo como que escuché, yo como que me dijeron. No, una persona tiene mucho valor cuando en realidad te das cuenta que esa persona sabe, tiene el conocimiento y no solo ese conocimiento, sino que lo aplica, lo enseña, lo da a conocer y dice, esto es así porque así es, porque yo lo investigué, porque es por esto, porque es por el otro. Así es como se puede ver una persona que sabe y que no solo se conforma con saber, sino que lo enseña. Punto número 3, predícalo. Predícalo y defiende tu fe. Y me encanta esta frase de Charles Spurgeon que dice, la mejor forma de predicar el evangelio es sin usar tantas palabras. Y claro, sin duda alguna, la mejor forma de predicar el evangelio, amigos, es a través del testimonio, ¿no? Si tú no sabes, si tú dices, es que soy muy tímido, es que yo no sé cómo hablar, no sé, yo no soy como tú, que eres tan espontáneo y te salen las palabras así de la nada. Yo no soy así, yo soy cohibido. Bueno, sin duda es la mejor forma de predicar el evangelio, sin palabras, a través de tus actos, de tus acciones, de los frutos que das. Es la forma en la que podemos predicar el evangelio de la mejor manera, ¿no? Pero, y me encanta, me fascina Romanos 10, el 14 dice, pero ¿cómo? ¿Cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la palabra de Dios, hermoso, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. No te calles, joven. Alza tu voz, quítate el miedo de hablar de Él y de lo que Él hizo por ti y lo que puede hacer por las demás personas también. En el trabajo, me encanta esto, en el trabajo estoy trabajando actualmente en un centro, en un call center, ¿no? Tenemos que hacer ventas. Entonces, una de las frases de proactividad y de venta que nos enseñaron es, tú no puedes vender algo que no conoces. Tienes que conocer primero tu producto para poderlo vender. Eso es un clásico de ventas, ¿no? Y me encanta esto porque tú no puedes
no vas a vender el evangelio, obviamente, pero tú no puedes entregar el evangelio, compartir el mensaje de salvación si tú no conoces tu producto, si tú no conoces el evangelio. Tú no puedes entregarlo, tú no puedes recomendarlo, tú no puedes decir, esto es bueno, si tú primeramente no lo conoces. Hay que conocerlo. Hay que saber qué es lo que nosotros tenemos antes de poderlo dar y hay que aplicarlo en nuestras vidas antes de enseñarlo. Y bueno, me gustaría cerrar con esto. ¿Tú sabes qué es la apología? La apología es la ciencia que se encarga de desarrollar o de exponer los fundamentos de la fe cristiana. Es la defensa de la fe cristiana. ¿Y por qué es necesaria la apología? Bueno, a través de la apología nosotros proclamamos los fundamentos de la doctrina cristiana, la verdad del evangelio. Pablo le dijo a Timoteo que era necesario hacer apología. Lo vemos en 2 de Timoteo 4, 1, 2. Le dijo, cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Y bueno, creo que me pasé del tiempo. Por eso hice 3 puntos, imagínense. A manera de conclusión, hermanos, es difícil encontrar a Dios por entre los pasillos. La duda es una parte del viaje del hombre, pero no pierdas la fe. Esto estoy citando a Rachel Joy Scott, una chica de tan solo 17 años de edad que demostró ser una verdadera hija de Dios, que se mantuvo firme en una fe aún estando en dudas, aún estando en lucha, aún estando en persecución, aún estando en problemas. Ella buscó a Dios en su habitación. Ella buscó la manera de fortalecer su fe y ella nunca se cayó. Ese es un gran ejemplo que nosotros debemos seguir y debemos aplicar en nuestras vidas. Y si algún día te encuentras con alguien que te dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo explicas la creación? ¿Cómo explicas que Dios es real? ¿Cómo explicas? Tú debes estar preparado para responder esas preguntas y defender tu fe. Espero que este mensaje te haya sido de edificación como fue mi vida y me dio mucho gusto poder compartirles esto y que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego. Chao.